Que nadie te dice a la hora de bajar de peso, episodio 42. Bienvenidos a Pesos Emocionales. Este es un podcast para aquellos que quieren hacer algo diferente con su baja de peso, mejorando su bienestar y calidad de vida. Aquí encontrarás información relevante para que tomes las decisiones adecuadas con respecto a tu salud física y emocional. Manejes tu estrés, descubras tu motivación, constancia y sobre todo, sanes tu relación con la comida, manejando tus emociones para hacer algo distinto con tu hambre emocional. También podrás poner en acción distintas estrategias para alcanzar el objetivo que te propongas, que serán de utilidad para ti. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de tu podcast de Pesos Emocionales. Amigos, amigas, estoy como muy entusiasmada porque hoy les tengo una noticia interesante al final de este podcast. Es una noticia que he estado como trabajando a lo largo como de estos meses para que tú tengas mayor acceso a servicios de la psicología del sobrepeso y obesidad a un costo muchísimo más accesible y sobre todo que te ayude a hacer algo diferente con este viaje, con tu relación con la comida para mejorar tu bienestar y calidad de vida. Y bueno, pues el tema de hoy también es un tema que lo han pedido muchísimo, que ha habido como muchísima incertidumbre. ¿Qué es esto de los atracones que ocurren en la obesidad y en el sobrepeso? Seguramente te ha pasado que llegas a casa, que estás como muchísimo tiempo en la computadora o algo, tienes hambre y vas y te comes unas papitas, un gansito, lo que sea, de forma rápida, a veces desesperada, y decimos que perdemos el control o que no tenemos control sobre ello. Bueno, pues voy a hablar de una perspectiva diferente con respecto a los atracones, de una perspectiva no tan clínica, no tan patológica, porque he descubierto en las historias de mis clientes y en historias de embajadores de su propio cambio que esto del atracón tiene una función un poco distinta y que esta función de alguna forma te ha ayudado a lo largo de lo que has vivido para adaptarte o para hacer algo, sobre todo para gestionar tus emociones, pero eso no significa que te pueda funcionar o no. Y bueno, primeramente, clínicamente existe el trastorno por atracón y esto existe en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales que usamos los psicólogos clínicos. Y esto se caracteriza como la presencia de los episodios recurrentes de atracones de comida. Un atracón se reconoce porque la persona ingiere una cantidad importante de alimento que generalmente son alimentos pues altos en carbohidratos o altos en contenido calórico como hamburguesas, dulces, papitas, donas y todas estas cosas como ricas y deliciosas que usualmente no están en una dieta restrictiva. Y esto se hace mientras se experimenta una importante sensación de pérdida de control. Los atracones están desencadenados ya que generalmente los desembocan estados emocionales negativos como la tristeza, la soledad, el aburrimiento, la depresión, la ansiedad. Pero lo que yo he visto en muchísimos casos de mis clientes es que no solamente son por estados emocionales negativos, sino también positivos como euforia, una celebración, alegría, sorpresa, excitación, ¿no? Además, los atracones están asociados por determinados comportamientos relacionados como la alimentación, como lo que es comer muy deprisa, comer a escondidas o de forma secreta, comer hasta sentirse muy lleno, comer cantidades en ausencia de hambre que llevan a la persona a sentir culpa y a sentir como malestares emocionales y que en consecuencia pues desencadenan como este tipo de pensamientos de pues ya estoy gorda, ya estoy gordo, voy a reventar, no puedo parar de comer, no puedo hacer esto, o es todo o es nada. Bueno, pues todo esto nos lo dice esta parte como muy clínica, ¿no? También hablan que las circunstancias pueden dar lugar a grandes fluctuaciones en el peso y a poder tener una obesidad o sobrepeso. Además, la preocupación principal de las personas que sufren este tipo de problema, porque así se menciona en este manual, es este descontrol ante la comida. Y por otro lado, pues los efectos que dichos atracones pueden generar a largo plazo con la imagen corporal, el peso y afectar como temas de confianza y autoconcepto con uno mismo, con uno misma y con los demás.
Bueno, pues leyendo todo esto, pues pareciera que esta parte de los atracones es algo súper negativo. De hecho, por eso está como un trastorno alimenticio y un posible TCA o trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, lo que yo les decía, hoy vengo como a hablarles de una postura un poco más, me gusta llamarlo constructivista, ¿no? ¿En qué sentido? De la construcción a partir de experiencias, a partir de discursos, de clientes, de personas que leo y que me escriben en mi Instagram. Ya sabes que aquí me puedes seguir como @pesosemocionales por Lucero Peña, en donde realmente el atracón tiene una función muchísimo más allá que solamente una pérdida de control. Adicional de cuando empecé como a estudiar más esto de los trastornos de conducta alimentaria, pues esto de los atracones se ve como algo meramente negativo, algo que realmente puede desencadenar pues la parte de la bulimia. Casi no se habla del sobrepeso y la obesidad y se habla como de otros trastornos como la ortorexia, la vigorexia, que seguramente voy a entrarme más en el tema muchísimo más adelante, pero no para este episodio. Y bueno, el hecho de que estén como clínicamente diagnosticados como con tales síntomas o tal sintomatología no quiere decir que eso pase exactamente en tu historia, en las historias de las personas a las que he conocido a lo largo de todo este trabajo que me has permitido hacer con pesos emocionales. ¿A qué me refiero? Bueno, te voy a contar la historia de una cliente. Esta cliente llegó conmigo justamente por este diagnóstico de trastorno por atracón en su obesidad. Y entonces cuando llega conmigo, llega con una historia alrededor del atracón, como que ella estaba mal, que ella no podía hacer nada, que no podía parar, que tenía pérdidas de control, que realmente estaba como todo el tiempo en atracón. Y entonces yo me cuestionaba y se lo cuestionaba a ella y le decía, es que realmente es todo el tiempo, o sea, tus 24 horas del día, las 24 horas estás en este periodo de atracón. Y entonces se reía y me decía, no, obvio no, Lu, o sea, es cuando como, es cuando estoy triste, es cuando siento culpa, es cuando estoy enojada. Le dije, ok, entonces no me suena que sea como todo el tiempo. ¿Por qué te hago este comentario? ¿Por qué lo digo? Porque estamos muy acostumbrados o acostumbradas a polarizar las cosas, a decir todo o nada, nunca o siempre. Y eso de alguna forma hace que se nos nuble o se sesgue un poco el poder empezar a reconocer como fortalezas o recursos que nos pueden ayudar para establecer planes de acción o estrategias que nos ayuden como a alcanzar este objetivo. Entonces, cuando ella me decía, bueno, pues no es todo el tiempo, realmente es cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando me siento como mal y todo esto, pues empezamos como a reorganizar como esta parte de que los atracones se presentaban ante estas emociones que ella las catalogaba como desagradables. O sea, a ella no le gustaba sentirse triste, ni enojada, ni sola. Y pues realmente pues estamos como en una sociedad en la que a quién nos gusta sentirnos de esa forma, porque eso nos han enseñado. Que las emociones negativas pues son malas, pero no necesariamente es así. Recuerda que he hablado de emociones en este podcast, sobre todo desde la psicología positiva, y que si tú has visto esta película de Intensamente, la moraleja es que no existe alegría sin tristeza, ni tristeza sin alegría. Entonces, las emociones positivas y negativas se acompañan. En la historia de esta cliente nos empezamos a dar cuenta que el atracón tenía una función muchísimo más allá de la pérdida de control, que es lo que nos dicen los libros y que es lo que nos dice la teoría. Realmente el atracón para ella, la función era que le ayudaba como a manejar estas emociones dentro de estas estrategias. Yo no me puedo poner a decir si eran pocas o muchas, sino más bien que eran estrategias que hasta en ese momento ella creía que le funcionaban, que le alcanzaban de alguna forma. Y eso le ayudaba para no sentirse como más desbordada o con mayor tristeza o con mayor soledad, que era algo que ella no quería sentir. ¿Cómo descubrimos esto? Pues realmente sí fue como con esta pregunta que a lo mejor pudiera parecer muy sencilla o no, que fue oye, ¿y qué función tiene el atracón en todas tus emociones o en estas emociones que me estás platicando? Me contestó, Lu, la verdad es que nunca me lo había preguntado porque ella ya había ido como con otras psicólogas y todo y sí habían visto como este tema de atracón, pero en un término de pérdida de control y de controlarlo y de saber cómo manejarlo.
pero no en esto de qué significaba para ella. Y creo que esto es uno de los puntos que puedes empezar como a tomar distintos. O sea, ¿qué significa el atracón para ti? ¿Qué función está teniendo? Si estás triste, si estás feliz, si estás emocionado, emocionada, si traes como temas de soledad, si acabas de terminar con alguien. O sea, el atracón, ¿cómo está funcionando para esto? En este caso de esta cliente, pues funcionaba como para manejar estas emociones y que estas emociones no se fueran a un extremo o a un desborde, como ella le llamaba. Y no quiero decir que tus emociones van a funcionar de igual forma que esta cliente. No, nuestras emociones funcionan de forma muy distinta porque son estos recursos psicofisiológicos que realmente nos ayudan a adaptarnos al medio. Y entonces, para ella, el hecho de que sentir que estas emociones se desbordaran, definitivamente no le iban a funcionar porque sentía que no iba a hacer nada y que no iba a poder manejarlo. Bueno, pues después de encontrar el significado del atracón y de la forma en la que le estaba funcionando, porque sí le funcionaba a ella para no desbordarse, empezamos a explorar si podía haber como formas distintas de poder manejar estas emociones o de tener estrategias que de alguna forma le ayudaran a que estas emociones no se desbordaran o no se hicieran como peor. Obviamente la primera respuesta de ella fue no, nada. O sea, lo único que me funciona es comer pan, es irme por las papitas, es irme por el helado, por lo dulce, por lo gordo, como ella le llamaba. Entonces, en este caso, empezamos a explorar de qué forma había como ciertas cosas que ella hacía para manejar como emociones que no se había dado cuenta. En el caso de ella, lo que hacía después del atracón era escuchar música y entonces la tristeza o la sensación disminuía, pero no disminuía como tal en el atracón. También de eso se dio cuenta ella, que el atracón de alguna forma ella creía que le estaba funcionando para manejar la emoción, pero no era cierto, solamente era como una, ella lo mencionaba como una cortina de humo, ¿no? Para la emoción, pero realmente la emoción empezaba a disminuir cuando ella escuchaba música, cuando se sentaba a escribir con respecto a la emoción, porque le encantaba escribir canciones, y eso le funcionaba realmente más que el atracón. Entonces empezamos a ver esta diferencia, que el atracón tenía al parecer la función de que ella no se desbordara de las emociones. Después de esto, que había otras estrategias que ella empleaba después del atracón, que eran las que realmente le estaban funcionando para poder manejar estas sensaciones. Y con eso te quiero decir que a lo mejor el atracón pareciera ser que nos está funcionando de cierta forma, pero lo que en realidad está funcionando son las acciones que tenemos después del atracón, porque el atracón como que ayudó a calmar la situación de alguna forma, o eso hemos aprendido en nuestro círculo social. Recuerda que la relación con la comida o la actitud hacia la ingesta es esta tendencia que tenemos de ingerir alimentos de manera emocional que hemos aprendido en nuestro círculo social significativo. Entonces hemos aprendido que por medio del helado, cuando lloras y todo, pues puedes como manejar una ruptura amorosa. Hemos aprendido que a través del chocolate, el 14 de febrero, pues podemos dar amor. Hemos aprendido que la cocina es el mejor acto de amor en el mundo. Bueno, pues todo eso también alimenta, y vaya qué curioso que estoy usando esta palabra, alimenta este sentido del significado de los atracones. Por otro lado, también con esta cliente habíamos visto que esto del atracón también era un aprendizaje social, ya que por sus tiempos de trabajo, por esta parte de pandemia, de home office y de este caos alrededor de un horario laboral frente a una computadora, no le daba tiempo de comer y entonces ella usaba como tiempos muertos, entre comillas, que eran 5 o 10 minutos, para aprovechar a comer, y comía de manera rápida porque ya tenía juntas, porque ya tenía como que entregar cosas y todo. ¿Por qué hago esta mención? Porque si te acuerdas en el concepto que te di en un principio de manera clínica del atracón, pues justamente dice que llegamos a comer de manera muy rápida, que no nos damos el tiempo o no nos sentamos para comer. Yo aquí difiero como un poco, porque sí creo que hay que sentarnos a ver cuál es el contexto de nuestro cliente o de nuestro paciente, o cuál es tu propio contexto. Porque realmente si estás acostumbrada a tener 15, 20 minutos para comer,
y no puedes más, obviamente tienes que comer en ese tiempo, porque o si no ya no comes, o si no ya comes hasta en la noche y es peor la situación. Entonces creo que es como aterrizar bien como tu contexto, porque a veces sí no es posible tener atención plena, estar como mega consciente de que tienes que comer lento, de masticar sí, quién sabe cuántas veces, de disfrutar el platillo, porque tu contexto laboral, social, profesional, lo que sea, no te lo está permitiendo, pero eso no quiere decir que esté bien o mal, sino que para ese contexto te está funcionando, pero a lo mejor no te funciona cuando hay una emoción de por medio o pensamientos o reacciones como más emocionales o psicológicas antes del atracón. Después de haber descubierto el significado del atracón con esa cliente, el funcionamiento, que había acciones que realmente le estaban ayudando a manejar estas emociones y que no necesariamente era el atracón, comenzamos a hacer algo diferente. ¿Qué? Fue lo que, la verdad fue lo que a ella le hacía sentido. En este caso, para ella el proceso del atracón ya era una experta en este proceso. Ya sabía que venía la emoción, venían pensamientos con respecto a la comida, se iba y conseguía como la comida para el atracón, lo tenía como esta cortina de humo de que la sensación o la emoción como que se quitaban, realmente no era así y tenía las acciones para poder ahora sí disminuir esa sensación y poder manejarla. Bueno, lo que hicimos fue como en este proceso, que seguramente tú tienes como un proceso muy similar. ¿A qué me refiero? A que eres el propio experto o experta de estos procesos de atracón. O sea, sabes cómo se están dando, sabes de qué forma se están como comportando, y que si empiezas a responder estas preguntas que estoy poniendo en este episodio, seguramente te puede dar como mayor idea o mayor conocimiento para saber cómo está funcionando tu atracón. Entonces, después de esto, lo que hicimos fue como que revertir un poco los papeles. En vez de irse primero por el atracón, pues nos cuestionamos qué tanto podía hacer la diferencia que pudiera implementar como estas acciones, como escuchar música o empezar a escribir sus canciones con respecto a las emociones antes del atracón. Lo intentó una semana y la verdad cuando llegó a la siguiente sesión me dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera tuve ganas de un atracón o de unas papitas por esto, porque me centré en cuestionarme realmente qué estrategias me estaban funcionando, me centré como en pensar si la canción podía rimar así, con la melodía y bla, bla, bla. Y entonces como que ya no le dio chance al atracón de presentarse. Ese fue su discurso, que el atracón no tuvo el chance de presentarse. Fue una maravilla el trabajo con esta cliente, porque a partir de este caso me empezaron a llegar más que compartían como estas historias con respecto al atracón, esta postura que tenemos con respecto a esta, y que no necesariamente verlo desde esta perspectiva como muy clínica o muy de está mal, ¿no? No debes hacerlo, está mal que no te sientes a comer en tu tiempo y todo, tiene que ser o tiene que ser, sí, funcional para la persona o para, en este caso, para ti. Con esto no quiero decir que el trastorno por atracón no exista, por supuesto que existe. Solamente creo que me gusta como ampliar esta perspectiva o esta postura de que podría haber formas distintas de abordar el atracón que te haga sentido a ti para que puedas hacer algo diferente con esto. Y es esta simple pero maravillosa pregunta de qué significado tiene el atracón para ti, cómo funciona, cómo sabes que si el atracón no se apareciera, cómo sabrías que tus emociones o que el pensamiento o que las reacciones que estás teniendo pudiera manejarse de una forma distinta. Y con eso también cierro con una frase que le digo mucho a mis clientes, que es: cualquiera que sea el problema, la respuesta no está en el refrigerador. O sea, cualquiera que sea tu problema, ya sea estrés, tristeza, emoción, excitación, alegría, un rompimiento, un problema con tu familiar, económico y todo, realmente la solución no va a ser la comida, porque la comida no va a hacer que a lo mejor te vuelvas a juntar con esta persona o que a la otra persona se le quite lo enojado, sino más bien es como dice esta paciente o esta cliente, esta cortina de humo que la comida nos hace
entender, y que también el círculo social en lo que lo hemos aprendido nos hace ver que a lo mejor podría funcionar, pero que no es así. Entonces, te invito a que te hagas como estas preguntas, que me lo compartas en el post de Instagram que estoy poniendo sobre cuál es el significado de tu atracón y qué harías diferente con respecto a esto. Y amigos, amigas, sabes que no me puedo ir sin darte el top 3 de este episodio. Ya teníamos mucho tiempo de no dar un top 3 porque teníamos lo de la gordofobia con el profe Talamantes, con Sonia Sánchez y con Dani Vergara. También tuvimos la entrevista con la psicóloga Dalia Jardines para hablar de esto de qué onda con la autoestima y el amor propio, porque estamos en el mes de los factores psicológicos alrededor del sobrepeso y la obesidad. Y en este episodio pues fue esta parte del atracón como un factor psicológico en este tema. Y bueno, la sorpresa que yo te quiero contar es que en octubre, el 6 de octubre, va a iniciar el reto mensual en el que tanto he trabajado para ti. Este reto mensual tiene como objetivo que te acompañes con otras personas. Es un taller grupal que diseñé, temático, y el tema de octubre es justamente el manejo de los atracones, en donde vamos a ver e identificar cuál es la función de tu atracón, cómo es que se está dando, de qué forma tú te puedes dar cuenta que se está presentando, incluso antes de que llegue como este periodo en el que se presenta de forma como definitiva. Desarrolles estrategias que te hagan sentido para poder manejar esto de los atracones, tus sensaciones, tus reacciones, tus pensamientos, y también ver la forma en la que estos cambios se puedan mantener a corto, mediano y largo plazo y que esto te sea funcional. Este reto pues tiene un cupo limitado para 15 personas. El día de hoy, martes, inician las inscripciones. Realmente, si eres de las primeras 8 personas en inscribirte, te voy a regalar mi guía para el manejo de las emociones con la comida, que es una guía como muy exclusiva, muy bonita, que también diseñamos para ti. Y que pues estaré muy emocionada de poder colaborar contigo de manera grupal, de que se arme un grupo nuevo de embajadores y embajadoras de su propio cambio, y que este reto se va a llevar a cabo todos los martes de octubre, que es el 6, el 13, el 20 y el 27 a las 4 p.m. hora Ciudad de México. Es de 4 a 5:30 p.m. Y entonces pues te vas a poder como inscribir. Te dejo la inscripción en el link de mi biografía en el Instagram, o también lo puedes ver aquí en la caja de descripción, ya que si estás escuchando esto en Spotify o lo estás escuchando en el canal de Pesos Emocionales en YouTube, puedes acceder a esto. Y bueno, yo me adelanté a darte como la noticia del reto porque estaba como bien emocionada y ya no te di el top 3. Bueno, pues me voy a regresar a esto del top 3. En tercer lugar, pues entender que realmente esto de los atracones sí puede tener una visión clínica, puede tener una visión patológica, pero también tiene una visión tuya, y que esto es como muy importante. En segundo lugar, pues descubrir que el atracón se va construyendo a partir como de estos aprendizajes sociales, de círculos significativos, de la relación con la comida que tenemos, de nuestras emociones, y que para eso pues sería como muy interesante empezar a deconstruir esta historia del atracón. Y en primer lugar, pues que el atracón tiene una función y ha tenido una función para ti que de alguna forma te ha sido funcional para ciertos aspectos, pero que a lo mejor ahorita que tú ya quieres hacer algo distinto con tu objetivo, con tu relación con la comida, con el bienestar y calidad de vida, y con este proceso de baja de peso o de obesidad y sobrepeso, pues ya no está funcionando como tal. Y pues bueno, ya sabes que entonces el día de hoy, martes 22 de septiembre, abro inscripciones para este reto mensual, para que realmente puedas manejar tus atracones, para que puedas sostener estos cambios a corto, mediano y largo plazo, y esto aporta a tu bienestar y calidad de vida. Muchas gracias por compartir este episodio con las personas que quieres, con las personas que sabes que les interesa este tema, por seguirme en mi Instagram como @pesosemocionales by Lucero Peña, en mi canal de YouTube Pesos Emocionales, y en Facebook me encuentras con el mismo nombre. Muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa, a tu oficina, a tu gimnasio, a tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!